Hola, oye, pues hoy en el vídeo de hoy vamos a ver, bueno, no estoy en la playa como veis, que hacía mucho viento y si no hace demasiado ruido en el vídeo, así que vamos a ver por qué es muy importante aprender DeFi. Os voy a explicar y vais a ver, comprender rápidamente por qué es tan importante que aprendamos a usar DeFi. Así que vamos a ello. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Wake up, today's gonna be a good day. Bueno, oye, pues para ver por qué es tan importante aprender a usar DeFi, las finanzas descentralizadas, bueno, pues vamos a partir de algo pues muy básico, ¿no? Que es importante para saber la riqueza de un país, incluso, bueno, lo que puede ser la parte de riqueza que puede tener un ciudadano de un país. Y esa medida es PIB, el Producto Interior Bruto. ¿Eh? El Producto Interior Bruto mide la riqueza, el valor que aporta un país en un año. Y, bueno, aunque aquí veáis fórmulas matemáticas, vais a ver que luego es muy sencillo, ¿no? Simplemente es para que conozcáis cómo se calcula ese Producto Interior Bruto de cada país. Oye, pues al final se calcula es igual al consumo, lo que consumen los ciudadanos, más la inversión que realizan, más el gasto público, lo que gastan los gobiernos. Aquí el gasto público está el corriente más el de inversión, el gasto público, más la diferencia que hay entre lo que exportan, lo que exporta ese país menos las importaciones. ¿Por qué os comento esto? Bueno, pues porque mirar que para que un país crezca, bueno, pues necesita que los ciudadanos consuman, las empresas inviertan y, bueno, pues se produzcan más exportaciones que importaciones. El gasto público es una variable más dentro de todo eso. ¿Qué ocurre si el gasto público respecto al PIB tiene un peso demasiado grande? ¿Vale? ¿Qué ocurriría? Lo normal, en base a esta fórmula, es que, bueno, pues el peso del gasto público sobre el Producto Interior Bruto, pues no debería superar aproximadamente el 25%. Porque, bueno, pues, ¿cómo se financia el gasto público? ¿O cómo se cubre el gasto público? Bueno, pues se hace a través de los impuestos que cobran a las empresas y a los ciudadanos y también cuando no hay suficiente con los impuestos que se cobran, pues tienen que aumentar la deuda pública. Entonces, bueno, lo ideal sería que el resto de variables, consumo, inversión y exportaciones menos importaciones, al menos representen como mínimo un 75% del PIB y que el gasto público solamente suponga, pues esté por debajo del 25% de ese Producto Interior Bruto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es la realidad y qué es lo que ocurre? Estos son, como veis, la lista de países del G20. Bueno, pues no están absolutamente todos, porque no todos presentan estos datos, ¿vale? Entonces tenemos los que han presentado datos pues en 2023 y 2022 y podemos ver que, bueno, pues casi ningún país tiene un gasto público por debajo del 25%. Solamente la India tiene un 15% solo de gasto público sobre su Producto Interior Bruto, o Australia, que está en torno a un 26%. Pero mirar países como Francia, podemos decir que el crecimiento de Francia, el 56% de ese crecimiento depende del gasto que hace el Estado o el gobierno. ¿Vale? Mira en Italia el 55, la zona euro pues en torno a un 50 y bueno, pues hasta Estados Unidos pues casi el 35%, un 34% del Producto Interior Bruto está compuesto por el gasto del gobierno de Estados Unidos. Mirad, vamos a cogernos España, ¿no? Por ejemplo, para ver un poco la evolución del gasto público. Pues mirar que el porcentaje de gasto público, pues aquí estaba a niveles del 38%, no estaba en el 25%, pero estaba en el 38%. Y a fecha actual, aunque ha ido bajando, bueno, pues ya supone pues el 40, más del 45%, el 46 o el 47%. ¿Qué genera eso? Bueno, pues al final lo que genera eso es que como hay tanto gasto público, resulta que con los ingresos que se obtienen de impuestos, pues no es suficiente, ¿vale? Mirar, todo esto que está aquí es bueno, pues el déficit presupuestario, ¿eh? Al final, la diferencia entre gastos, entre los ingresos que obtienen por los impuestos menos los gastos, pues si es positivo estaríamos aquí, ¿eh? Al final el país recauda más impuestos que lo que gasta, sin embargo, si estamos por aquí abajo, es que el país está gastando más de los ingresos que obtiene por los impuestos, ¿no? Y bueno, pues esto no es sostenible. Esto si se acentúa, ¿qué es lo que nos ocurre? Si se acentúa, cuanto más peso hay de gasto público sobre el PIB, mayor va a ser esa presión impositiva que si no es capaz de cubrir
lo que es el gasto público que hay, pues vamos a terminar produciéndose un mayor nivel de deuda en el país. Mirar el porcentaje de deuda que tenía España con respecto al Producto Interior Bruto estaba en torno a un 25%, aquí en 1985, aquí en 2006 igual, estaba, bueno, pues ya estaba en un 30 o un 40%, pero mirar que en la actualidad el porcentaje de la deuda, los préstamos que ha pedido España con respecto al Producto Interior Bruto, pues está a niveles por encima del 100%. Pero bueno, no es solamente un problema de España. De todas maneras, ahora lo veremos. Mirar lo que le ocurre a los países cuando están haciendo esto. Pues mirar, al final lo que le ocurre es que la moneda de ese país pues empieza a depreciarse. Cada vez el euro vale menos. Eso es lo que está ocurriendo y aquí vemos un poco la evolución de lo que ha ido ocurriendo. Si bien es cierto, bueno, al final el euro lo tenemos que comparar con el dólar, ¿no? O con cualquier otra divisa y el resto de divisas también se están depreciando, se deprecian. Lo que pasa que, bueno, que no, el dólar también se deprecia. O sea, imagínate si realmente el euro con el dólar ya se está depreciando más la propia depreciación que tenga el dólar, lo que nos ocurre es que al final, bueno, pues los ciudadanos de los países, cada vez el dinero vale menos. Y bueno, pues adelantar un poco. Si tú ahorras, si tú guardas dinero, cada vez con el paso del tiempo ese dinero tiene menos valor, vas a poder comprar menos cosas. Entonces no interesa ahorrar en euro o en dólar. Si tú vas ahorrando y vas guardando ahí, te crees que realmente tienes más dinero cada vez, más ahorros y resulta que probablemente cada vez tienes menos cantidad de dinero y estás más desprotegido. Para que veáis que no solamente una cosa de España, pues mirad el gasto público de Estados Unidos con respecto a su PIB. Pues mirad de qué niveles partíamos, pues por debajo del 10%. Mirar que también una cosa importante, se supone que un país tiene libre mercado o es un país capitalista cuando el Estado interviene lo menos posible o el Estado tiene el menor peso sobre su Producto Interior Bruto. Pero mirar que, bueno, pues si un país tiene que mantener su Producto Interior Bruto a costa de que aumente el gasto público, bueno, pues está dependiendo mucho ese país del propio gobierno, ¿no? Hay un exceso peso del gobierno, ¿no? Y como que el país necesita del gobierno para que funcione, ¿no? Pero a su vez, como necesita el gobierno y tiene que endeudarse más y tiene que pedir más préstamos, a su vez lo que ocurre es que cada vez los ciudadanos son más pobres, y bueno, pues les cuesta más sobrevivir, ¿no? Mirar que, bueno, dice, la vivienda ha subido. Bueno, pues efectivamente la vivienda ha subido. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ya no solamente es que la vivienda ha subido, es que como cada vez vale menos el dinero, pues resulta que cada vez cuesta más tener una vivienda, porque cada vez ese dinero vale menos, vale absolutamente menos. Entonces, bueno, pues mirar la evolución del gasto público con respecto al Producto Interior Bruto de Estados Unidos, pues está aquí a niveles de casi del 35%. Eso a su vez, pues ¿qué hace? Bueno, pues que tenga un desequilibrio fiscal. Lo que ocurre es que al final los ingresos que obtiene son menores que los gastos, por lo tanto, tiene que financiar esa diferencia, ese déficit que tiene. Mirar, todo aquí en negativo. ¿Qué supone eso a su vez? Pues que como no tiene ingresos suficientes para cubrir el gasto público que está haciendo, a su vez tiene que aumentar la deuda pública. Mirar, desde 1980 Estados Unidos ha ido aumentando la deuda pública y ahora el nivel de deuda pública es mayor que su Producto Interior Bruto. Esto es una locura. Bueno, si nos miramos en Francia, pues lo mismo, cada vez tiene más gasto público, Francia es el país con más gasto público, o sea, realmente, bueno, pues Francia depende del gasto que hace el gobierno francés, si no el país se iría a la quiebra. Pero ¿qué ocurre si aumenta el gasto público el gobierno francés? Bueno, pues mirar que cada vez, como no tiene con los ingresos para pagar los gastos que se producen, está en desequilibrio, pues a su vez tiene que pedir cada vez más deuda y cada vez la deuda de Francia es mayor con respecto al Producto Interior Bruto. Lo mismo le ocurre al Reino Unido. El gasto público de Reino Unido, lo que gasta el gobierno de Reino Unido, pues cada vez es más, está subiendo, aunque en unos últimos años ha caído un poco, pero sí, la tendencia es que sube. Eso le provoca igual que no tengan ingresos suficientes para pagar los gastos,
Por lo tanto, como no tienen dinero suficiente, ingresos suficientes para pagar los gastos, pues le toca endeudarse. Y mirar que Inglaterra o Reino Unido venía de que iba cayendo esa deuda pública con respecto a PIB hasta 1988 y ahora otra vez está volviendo a aumentar, y se está acercando casi al 100%, ¿no? ¿Cómo nos podemos proteger de la mala gestión de los gobernantes, ¿no? Claro, si al final todo esto que está provocando y todo esto que hacen los gobernantes, lo que nos está generando es que cada vez nuestro dinero valga menos y cada vez pues tengamos menos dinero para poder comprar una vivienda o poder comprar alimentos, pues lo que tenemos que hacer es buscar activamente, tenemos que ser espabilados, ¿no? Y tenemos que dedicar tiempo a buscar activamente fuentes de ingresos, de ahorros y de inversión en activos, en activos que superen la depreciación de nuestra moneda, que nos protejan de esa mala gestión de los gobernantes. ¿Qué activos pueden ser eso? Bueno, oye, pues podrían ser determinados tipos de acciones, podría ser el oro, podría ser los inmuebles, podría ser Bitcoin o otras criptomonedas, habría que ver cuáles sí y cuáles no, y también cualquier otro activo que supere la depreciación de nuestra moneda. Imaginaros, si tú tienes acciones, las tienes que depositar en un tercero. Al final, tú tienes las acciones, pues las depositas en un banco o en un depositante. O tienes inmuebles y los tienes metidos dentro de un país. Tú no puedes sacar los inmuebles de ese país, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que como todo esto, lo que está generando es que cada vez haya más presión fiscal, cada vez aumenten más los impuestos y todo eso puede generar problemas, bueno, pues con nuestros activos. Podría generar problemas con nuestros activos, que nos embarguen las acciones, nos confisquen las acciones, se genere un corralito, y perdamos parte de nuestros dineros. O también que cada vez aumente más la carga fiscal sobre las ganancias que estamos obteniendo, ¿vale? ¿Cómo podríamos protegernos? ¿Cómo podríamos protegernos de eso? De no depender de un tercero que es el que donde hemos depositado nuestros activos, o no depender de un sitio físico donde tenemos nuestros inmuebles. Imagínate que mañana te los embargan, ¿no? Porque están en un sitio físico y ese país te los embarga. Bueno, pues para eso tendríamos que tener bienes, por ejemplo, que no necesiten un custodio, que se puedan desplazar, mover. ¿Qué bienes serían eso? Pues el oro. ¿Qué bien puede ser eso? Bitcoin, siempre y cuando utilices herramientas DeFi. Si Bitcoin lo depositas en un banco, tienes los mismos problemas que tendrías con las acciones o con los inmuebles, pero sin embargo, si tú sabes cómo guardar esos Bitcoin sin necesitar un banco o sin necesitar un banco de criptomonedas, pues tú te podrías proteger. Y eso son lo que llamamos herramientas DeFi, ¿vale? Las herramientas DeFi nos ayudan a bueno, pues nos protegen de los embargos, de las confiscaciones, de los corralitos y de ese exceso de presión fiscal. ¿Por qué? Porque es una tecnología que eres tú, quien realmente estás guardando esos activos, entre comillas, para que lo entiendas. Yo el oro lo puedo guardar en los bolsillos y me lo llevo, y ya está. O el Bitcoin, las criptomonedas, siempre y cuando utilizas las herramientas DeFi, no vas a tener problemas de embargos, confiscaciones, corralitos y esa presión fiscal. Swagger.